Muy buenas tardes, Dios me los bendiga. Reciban un cordial saludo de sus pastores Moisés y Yasmín Laguado de la Iglesia Familia de Dios. Estamos iniciando transmisión en vivo y vamos a dar unos minutos mientras les llega a todos el enlace. Quiero recordarle que estamos ubicados en el municipio de Villa del Rosario, departamento norte de Santander, en Colombia. Estamos para servirles. O si necesitan una palabra de consejería, una palabra de aliento, o si Dios coloca en el corazón de cada uno de ustedes sembrar en este ministerio, se pueden comunicar al 321-425-2307 o al 313-425-8060 o al fijo 548-9730. Esperamos que todos se puedan conectar, que puedan recibir el link y poder estar en línea. Estoy seguro que la palabra de hoy va a ser de bendición para cada uno de ustedes. Hoy te quiero decir también, mire, déjate llenar al 100% por el Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo de nuestro Dios obrando en la vida de cada uno de ustedes. Prepárate para la palabra. Si quieres puedes conectar tu celular al televisor para que puedan tener una imagen más amplia desde tu sala, sentarte con tu familia y poder disfrutar de la palabra de Dios. Vamos a prepararnos para la palabra y quiero pedirles que nos unamos en oración y pedirle a Dios que sea el Espíritu Santo usándome como instrumento, como vasija de barro para llevar la palabra de ustedes hoy a sus hogares, y que sea el Espíritu Santo obrando allá en cada uno de sus hogares, en cada uno de ustedes, en cada uno de sus familiares, y que sea Dios de verdad tocando corazones, quebrantando corazones, y que la palabra de Dios hoy se haga viva y eficaz en cada uno. Amado Dios y Padre Celestial, nos acercamos al trono de la gracia en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y bajo la preciosa unción, comunión y ayuda de tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Señor, por Señor, reunirnos como iglesia, como familia, para aprender de tu palabra, Señor, para alimentarnos de tu palabra, y que seas tú, Señor, en esta tarde obrando en cada uno. Te damos la honra, la gloria, rendimos a ti, oh Señor, todo poder y majestad. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, obrando en este día. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, permitiéndome ser instrumento para llegar, Señor, con este mensaje a muchas personas, Señor. A ti rendimos, oh Dios, honra, gloria, poder y majestad por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos a alistarnos. Espero que en su casita tenga también Biblia en mano. Si no tienes Biblia, me prestas atención. Yo voy a estar haciendo aquí también la lectura. La semana pasada, el domingo pasado, estuvimos hablando de la primera parte de lo que titulé Las fiestas del Señor, una connotación profética, y veíamos cómo esas tres primeras fiestas de las que hablábamos hacen parte del cumplimiento del plan perfecto que el Señor tiene para la humanidad desde la creación. Semana pasada hablábamos de la Pascua, hablábamos de la fiesta de los panes sin levadura y hablábamos de la fiesta de las primeras cosechas o de las primicias. Y la cuarta fiesta es la fiesta de Pentecostés, o también lo llaman la fiesta de las semanas, o lo llaman también la fiesta de los 50 días. De igual manera, la semana pasada también nuestro hermano Jorge insistió varias veces con el periodo de la gracia, y efectivamente a partir de la fiesta de Pentecostés viene lo que todos conocen, todo el mundo, todo el pueblo, el periodo de gracia. Y hoy precisamente
quiero hablar un poquito de lo que es el período de gracia. ¿Qué es el período de gracia? Y le he dado título a la palabra de hoy, la obra del Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver el período de gracia con la obra del Espíritu Santo? Todo, absolutamente todo. Entonces, hoy vamos a estar hablando de lo que es la obra del Espíritu Santo. Entonces, vuelvo y les repito, estamos viviendo el tiempo o el período de gracia. No me voy a ahondar en el tema o vayan a pensar que es un tema de escatología y me voy a ahondar en todo lo que son las dispensaciones porque no nos alcanza el tiempo para tratar todo este tema, ¿cierto? Pero para poder entrar en contexto de qué es ese periodo de gracia, qué es la gracia, ¿cierto? Tenemos de todas maneras que entender algo y de manera muy sencilla. No vamos, vuelvo y le repito, a hablar de todas las dispensaciones o a meternos en el tema de escatología, pero sí tenemos que entender algo. La ley, que fue el Antiguo Testamento, ¿cierto? Todo lo que hace referencia a los profetas inicia lógicamente con mi tocayo Moisés, cuando Dios le da las tablas de la ley y se empieza a vivir bajo esos parámetros que el Señor le dio, bajo los mandamientos, ¿cierto? Entonces, todo ese periodo de la ley después se corta o se marca o termina con la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, a pagar el precio por cada uno de nosotros, por nuestra salvación. La deuda que teníamos era impagable y entonces el Padre Celestial ya tenía planificado desde antes de la creación del mundo que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, vendría a la tierra, ¿cierto? Ya se había anunciado la venida del Mesías y a pagar ese precio para darnos salvación y vida eterna. Y de hecho lo hizo. Le dio terminación al período de la ley, vino a la tierra, se hizo hombre, murió en la cruz del Calvario, pagó el precio de nuestra salvación, derramó hasta la última gota de su sangre, ¿cierto? Y lógicamente de ahí, de haber pagado el precio, murió, resucitó, ascendió al cielo y fue cuando el Señor dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya porque les enviaré al Consolador que va a estar todo el tiempo con ustedes. Vayan, esperen en Jerusalén, manténganse en oración, ¿cierto? Y dice el Señor: y cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. Ese día, en el cumplimiento de esa promesa que también el Señor hizo y que se cumplió lógicamente, que conocemos todos como el día de Pentecostés, marca como el inicio de ese periodo de gracia. Ese periodo de gracia. Y dice en Romanos capítulo 6 versículo 14: así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y dice también en Efesios capítulo 2, los versículos 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Entonces volvemos a lo mismo. La deuda que teníamos nosotros era impagable. No había forma de que nosotros pudiésemos ser capaces de pagar esa deuda. Entonces nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra, muere en la cruz del Calvario pagando el precio más alto que se pudiera pagar, y entonces de ahí en adelante, ¿cierto? Simple y sencillamente, si tú quieres acceder a la salvación, lo único que tienes que hacer es entregar su vida a nuestro Señor Jesucristo, reconocer que Él es nuestro Salvador porque Él fue el que pagó el precio, y entonces simple y sencillamente Él nos regala la salvación. Eso es gracia.
¿Qué es gracia? Recibir un regalo sin merecerlo. Estamos desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Descendió el Espíritu Santo en Pentecostés, hasta cuando el Señor en los viviendo llegue, ¿cierto? Y arrebate la iglesia. Dice la palabra del Señor en Tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ese periodo que inició desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia, pues es lo que se conoce como el periodo de gracia. Usted no tiene que pagar nada, yo no tengo que pagar nada, nadie tiene que pagar nada. Todo el mundo, todo el que quiera acceder a la salvación, lo único que tiene que hacer es entregar su vida al Señor, reconocerlo como su Señor y Salvador, y entonces el Señor, por solo gracia, le entregará esa salvación y vida eterna. Entonces, ese periodo que estamos viviendo hoy es lo que hoy quiero yo que hablemos un poquito, porque es que todo el mundo habla del Espíritu Santo, todo el mundo sabe del Espíritu Santo, independiente de la doctrina, independiente de la religión que practiquen, todo el mundo conoce del Espíritu Santo. Y vuelvo y les digo, porque inclusive el jueves, en la palabra del jueves les decía que muchas veces yo sé y parto del principio de buena fe, porque yo no creo que haya un pastor o que haya simple y sencillamente por simple gusto distorsionar lo que hace referencia al Espíritu Santo. Y hemos querido de verdad buscar la manera de que la gente acceda al Espíritu Santo, que hemos hablado tantas cosas, se los he repetido varias veces. Algunos confunden el Espíritu Santo con solo hablar en lenguas. Si usted habla en lenguas, tienes al Espíritu Santo. Si no hablas en lenguas, no tienes al Espíritu Santo, ¿cierto? Cosa que, vuelvo y repito, no es del todo cierto. ¿Por qué digo que no es del todo cierto? Porque es que los dones espirituales son 9. No es uno solo, son 9. Y dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo reparte a cada uno conforme a Él le place. No es como yo diga, no es como un pastor diga, no es como X persona diga, no es que si yo digo toda la iglesia a partir de este momento hablando en lenguas, todos tienen que hablar en lenguas, porque no es así, no es bíblico. Y la gente dice, pero es que en Pentecostés todos hablaron en lenguas. Yo vuelvo y repito, vuelvo y hago la aclaración, puede cada uno buscar, está en Hechos capítulo 2, ahorita no lo vamos a leer porque el tiempo no nos da, pero puedes hacerlo, puedes leer detenidamente ahorita que estás en casita, aproveche un devocional y lees detenidamente y repetidamente. Lo puedes hacer en varias versiones de la Biblia, en la que tú quieras, en la Reina Valera 1960, en la NBI, en la NBD, en la TLA, en la Nueva Traducción Viviente, la Dios Habla Hoy, la versión al día, bueno, todas las versiones que existan de la Biblia, y puedes leer esa porción, esa parte de la Biblia, y te vas a dar cuenta que la palabra del Señor lo que dice ahí es que hablaron en lenguas humanas, no lenguas angelicales, porque dice que ese sitio donde estaban, lógicamente, es un sitio donde concurrían diferentes personas con diferentes lenguas, diferentes idiomas, y cada uno lo entendía en su idioma. Y vuelvo, insisto, los que estaban ese día después de la llenura del Espíritu Santo fueron 120. O sea que eran 120 personas
compartiendo la palabra. Que cuando Pedro hizo el llamado, más de 3,000 personas ese día recibieron al Señor, gloria a Dios, pero habían 120 que fueron llenos del Espíritu Santo y compartían la palabra. Entonces, vuelvo e insisto, ese día se marcó el inicio de un periodo que conocemos como el periodo de gracia. Inicia con una llenura del Espíritu Santo, y quiero que hoy de manera rápida, lo más resumido posible, a pesar de que con la iglesia aquí, cuando hemos podido hacer los servicios presenciales, he tratado de hablar bastante del Espíritu Santo, y en este último año, podría decir más de un año, llevo insistiéndole a la iglesia sobre lo que es la llenura del Espíritu Santo y lo necesario que es en estos. No va a haber forma de poder resistir en nuestra fe si lo queremos hacer en nuestras fuerzas. No, es a través del Espíritu Santo. Esas son las instrucciones que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nos dejó y tenemos que tener claro. Todo el mundo habla del Espíritu Santo, pero realmente pareciera que muy pocos comprenden lo que es realmente ese funcionamiento, ese plan perfecto que Dios tenía, ¿cierto? Desde antes de la creación del mundo. Por eso entendemos que antes de la venida del Señor Jesucristo a la tierra, el trato fue con el Padre, después el trato fue con nuestro Señor Jesucristo, en ese periodo que para muchos parece corto, pero fue realmente lo que marcó el antes y el después, el que nuestro Señor Jesucristo pagara el precio, ¿cierto? Y este último periodo que estamos viviendo, que es el periodo de la gracia, ¿cierto? Antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lógicamente, después sabemos que viene la gran tribulación, el nuevo milenio, y ya vendrá luego el juicio del gran trono blanco, pero hoy simplemente quiero centrarme en lo que es el periodo de la gracia. Dice en Zacarías, versículo que conocemos mucho los que se congregan en familia de Dios, pero sé que también esta palabra la están viendo en otros lados, en otras ciudades, inclusive, gracias a Dios, nos han reportado que la están viendo en España, la han visto en México, la han visto en Argentina, y bueno, gloria a Dios porque Él es el que hace la obra. En Neiva, en Medellín, en Ibagué, en Barranca, en Bucaramanga. Bueno, yo le doy gracias a Dios porque nos ha permitido con toda humildad, pareciera mentira que ahorita la palabra del Señor esté llegando a muchísimos más sitios. Entonces, en la iglesia, en familia de Dios, lo hemos repetido mucho, y yo sé que todos los hijos de Dios conocen este versículo, pero a veces no entendemos la trascendencia que tiene este versículo, que esta palabra que el Señor nos dejó a través del profeta Zacarías. Entonces, Zacarías dice en el capítulo 4, versículo 6, dice: no será por la fuerza, ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Y muchas veces no comprendemos que esa palabra el Señor la estaba dando para todo, inclusive este periodo de gracia, que nosotros podamos comprender, que nosotros podamos razonar, que nosotros podamos asimilar que en nuestra fuerza nosotros no vamos a ser capaces, que por ningún poder van a ser capaces, sino es a través del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Y creo que en estos tiempos, ¿cierto?, de cuarentena, ya el mundo o muchos han podido reconocerlo. Hoy en día recorren por las redes sociales mensajes de médicos, de enfermeras, de gobernantes que han tenido que levantar la mirada al Señor y reconocer que a pesar de que decían y se consideraban ateos, hoy en día están. Lo único que puede salvarnos es Dios. Entonces yo vuelvo e insisto, estamos viviendo un tiempo en el que
final en el que Dios está permitiendo que volteemos la mirada nuevamente al cielo y busquemos de su presencia. Y vuelve a cobrar lógicamente trascendencia esta palabra del Señor cuando dice, mire, no va a ser por la fuerza, no va a ser por ningún poder, sino por mi espíritu. En estos momentos, con esta pandemia que se está viviendo, no hay gobierno, no hay plata, no hay poder, ¿cierto?, que pueda con simplemente un ser microscópico que está inundando todos los países, todas las ciudades, todos los pueblos, todas las regiones. Y entonces la única solución que se está presentando hasta el momento, hasta que no salga una cura, hasta que no hagan una inyección que pueda, una vacuna que pueda contra este virus. Mientras tanto, la única solución es enciérrense en sus casas para evitar el contagio. Y entonces ni sirve un poder, ni sirve la fuerza, sino que ahí sí todos vamos a tener es que levantar la mirada al Señor. Quiero que vayamos también a Juan capítulo 16. De ahí sale el título de la palabra de hoy. Juan capítulo 16, del versículo 5 al 16. Se titula en la Nueva Versión Internacional La obra del Espíritu Santo. Por eso leí el título a la palabra de hoy, La obra del Espíritu Santo. Y está hablando nuestro Señor Jesucristo con los discípulos. Y quiero que presten atención. Si tienen la palabra, la Biblia a la mano, busque Juan capítulo 16. Vamos a leer del 5 al 16. Y si no, préstenme atención a la palabra. Dice así: ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta ¿dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Pues les digo la verdad, les conviene que me vaya. Está hablando nuestro Señor Jesucristo con los discípulos. Y entonces el Señor les dice, mire, ¿sabe qué? A ustedes les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, oído, y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto a pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas, dice el Señor, me quedan por decirles, que por ahora no podrían soportar, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, o sea, cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a ustedes. Dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Y entonces está el Señor hablando precisamente de que Él se va y va a enviar al Espíritu Santo. Y aquí es donde tenemos que empezar a comprender, porque yo vuelvo, insisto, hemos limitado, o sea, no hemos limitado al Espíritu Santo. Nosotros en nuestro entendimiento lo hemos limitado. Y vuelvo, insisto, algunos dicen que estar lleno del Espíritu Santo es solo hablar en lenguas. Entonces, si yo hablo en lenguas, tengo al Espíritu Santo. Si no hablo en lenguas, no tengo al Espíritu Santo. Cosa que no es cierto. Dice la palabra del Señor que cuando venga el Espíritu Santo, el Consolador, Él es el que va a convencer del error. Él es el que va a convencer de pecado. Entonces, vuelvo e insisto, ¿cuándo inicia en una persona el accionar del Espíritu Santo?
No hay forma de que una persona reciba No hay forma de que una persona entienda y acepte su error de pecado si no es el Espíritu Santo el que convence. ¿Estoy haciendo entender? Cada vez que una persona, usted la escucha, la ve oyendo la palabra, una prédica, leyendo la Biblia, y muchos terminamos sollozando, quebrantados con la palabra, ¿cierto? No es porque, ay, tan bonito que predica el pastor y me hizo llorar, ¿sí? No es el pastor el que toca los sentimientos, a no ser que esté dando una palabra con esas intenciones. Pero realmente, cuando uno entiende quién es el que obra, no es el pastor, no, es el Espíritu Santo obrando. Y entonces dijo el Señor, cuando venga el Espíritu Santo, ¿sobre quién? Sobre el mundo, sobre una persona. Dice, es el Espíritu Santo el que convence de pecado. No es el pastor. Y yo vuelvo, insisto, porque a veces pueden decir, no, y me lo han dicho, pastor, necesito que hable usted. Pastor, hable con fulano, hable con sutano para que usted lo convenza. Y yo vuelvo e insisto, no es el pastor el que convence. No es la pastora la que convence. No es el líder de turno que está publicando un devocional o que está dando una palabra en la iglesia el que convence. Dice la palabra del Señor, palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo: cuando yo me vaya, cuando yo vuelva con mi Padre, les enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad, y Él convencerá al mundo de su error de pecado. Entonces, ¿cuándo empieza el accionar del Espíritu Santo en una persona? Cuando empieza a tocar, a quebrantar su vida, cuando toca la puerta de su corazón y lo hace sensible. No fui yo, no fue nadie más, es el Espíritu Santo el que toca. Eso es lo que dice el Señor, no lo digo yo. Entonces no podemos decir si quiero o no quiero tener. Cuando usted le abre la puerta al Señor de su corazón, lo recibe. Es el Espíritu Santo el que está quebrantándolo a usted, el que lo está convenciendo de que estás pecando. Porque cuando el corazón está entenebrecido, está encallecido, para la persona que está hundida en el pecado, dice la palabra del Señor, está muerto el espíritu, muerto en el pecado. Y como está muerto en el pecado, para esa persona no es pecado. Para una persona que está hundida en la mentira, en el robo, en la infidelidad, en la fornicación, en el adulterio, en el lesbianismo, en el homosexualismo, en todo lo que la palabra del Señor nos indica que es pecado, para esa persona se le da lo mismo. Hasta que el Espíritu Santo no toca, no redarguye, no quebranta y no convence de pecado, esa persona no va a recibir al Señor Jesucristo en el corazón, de verdad reconociendo que es un pecador. Entonces, ¿cuándo inicia? ¿Cuándo inicia? Pues inicia a través del Espíritu Santo, de convencer de pecado a una persona. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han oído, y estoy seguro que muchas veces se simboliza el inicio de ese periodo de gracia como la lluvia temprana, y también se simboliza ese final del periodo de gracia
cuando ya se habla del avivamiento final, entonces se habla de la lluvia tardía. Y no es que no sea así, claro que sí, ¿cierto? Es una manera en que la palabra del Señor nos hace ver todo lo que es el obrar del Espíritu Santo. Lluvia temprana, lluvia tardía. Perfecto. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 14 al 21, Pedro se dirige a la multitud y dice así, estamos hablando precisamente de después de que vivieron ese Pentecostés, estaban predicando, Pedro hace todo 120 hablando de la palabra del Señor, y entonces Pedro se dirige a la multitud porque habían diferentes comentarios, no sé qué les pasa, mire esos galileos, eso yo creo que están borrachos, están ebrios, y entonces Pedro, ¿cierto?, con los 11 discípulos, se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes los que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede, presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como ustedes suponen. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Vuelve a lo mismo. Cada palabra profética que el Señor dio siempre se cumple. Y entonces Pedro dijo, retomando las palabras del profeta Joel: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y siervas y profetizarán. Arriba en el cielo, ¿cierto?, y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y dice Pedro a la multitud: mire, lo que está sucediendo es el cumplimiento de esa promesa. ¿Cuál promesa? El Espíritu Santo que el Señor prometió, y lo que estamos viviendo, vuelvo y repito, ese periodo de gracia que muchos ni lo hemos querido entender, otros no han querido prestar, otros simplemente han predicado, y vuelvo, insisto, parto del principio de buena fe, ¿cierto? No hemos querido distorsionar, pero sí hemos hecho muchas veces ese trabajo a medias de lo que es el obrar del Espíritu Santo en este periodo que muchos conocemos como el periodo de gracia. Y nosotros como iglesia, por favor, vuelvo y les insisto a todos los que ven esta palabra, a todos los líderes, a todos los servidores, aún pastores, por favor, no limitemos al Espíritu Santo. El obrar del Espíritu Santo en este periodo de gracia es increíblemente poderoso. No le cerremos las puertas al Espíritu Santo, por favor. Hablamos de un avivamiento en el inicio del periodo de gracia, claro que sí. Entonces vuelvo, insisto, todo el mundo lo conoce como el Pentecostés, ¿cierto? Hablamos del avivamiento en el final de los tiempos o en los últimos tiempos, ¿cierto? Todos entonces sabemos que esa es como la lluvia temprana y la lluvia tardía, y también muchas veces nos limitamos hasta ahí. Sí, la lluvia temprana, el Pentecostés; la lluvia tardía, el avivamiento que va en el final de los tiempos, y ya no más. Pero no es solo hasta ahí. Es mucho más allá, iglesia. Por eso le digo, por favor, líderes, los servidores de Familia de Dios, prestenme atención. No los voy a nombrar a cada uno. Sé que muy posiblemente me están viendo. Y si no lo están viendo ahorita, la van a ver posiblemente después. Pero hablo de todos los servidores y hablo con todos los pastores,
líderes de otras iglesias, por favor, no limitemos al Espíritu Santo solo a eso. Algunos lo tenemos limitado solo a que el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Otros lo tenemos limitado a que el Espíritu Santo sí que hay un avivamiento que fue el de inicio del Pentecostés, la lluvia temprana, y el avivamiento de final de los tiempos, que es la lluvia tardía. Y no queremos entender que el Espíritu Santo tiene un accionar diario en nuestras vidas. Hay unos principios que Dios dejó establecidos. Un ejemplo, el principio de la siembra y lastimosamente también para muchos siembra y cosecha es únicamente para las ofrendas. Y qué error, craso ese error, porque es que ese principio de siembra y de cosecha funciona en todos lados. Un ejemplo, le voy a leer Deuteronomio capítulo 11, versículo 14. Deuteronomio 11, 14 dice el Señor: entonces Él enviará la lluvia oportuna sobre su tierra en otoño y en primavera, ¿cierto? Para que obtengan el trigo, el vino y el aceite. Y volvemos a lo mismo, la lluvia de primavera. ¿Qué significa primavera? Principio, comienzo. Lluvia de otoño, final. Y Dios enviará la lluvia para que obtengan trigo, el vino y el aceite. ¿Qué simboliza el vino? ¿Qué simboliza el aceite? ¿Qué simboliza el trigo? Comida, alimento, unción del Espíritu Santo. Siempre el Señor lo ha hablado. Y entonces, si yo voy a otro punto, ¿cierto? Voy a leer un poquitico del cántico de Moisés, ese cántico muy conocido, ¿cierto? Que Moisés hizo en el final de sus días. Eso lo encuentran en Deuteronomios 32. Voy a leer los primeros 6 versículos, inclusive también lo pueden tener ahí pendiente para un devocional. Ahorita no se vayan a poner a leer todo el capítulo 32 con el cántico de Moisés. Quiero que me presten atención, por favor. Solo voy a leer los primeros 6 versículos. Y dice la palabra del Señor: escuchen cielos y hablaré, oye tierra las palabras de mi boca. Que caiga mi enseñanza como lluvia y desciendan mis palabras como rocío. Oído, el cántico de Moisés. Que caiga mi enseñanza como lluvia y desciendan mis palabras como rocío, como aguacero sobre el pasto nuevo, como lluvia abundante sobre las plantas tiernas. Proclamaré el nombre del Señor. Alaben la grandeza de nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia. Él es recto y justo. Actuaron contra él de manera corrupta, para vergüenza de ellos. Ya no son sus hijos, son una generación torcida y perversa. ¿Y así le pagas al Señor, pueblo tonto y necio? ¿Acaso no es tu Padre, tu Creador, el que te hizo y te formó? Voy a dejar hasta ahí, hasta el versículo 6, pero vuelvo y digo, Moisés escribe esta alabanza y dice: ay, es que la palabra del Señor, escuche cielo, escuche tierra, es que la palabra del Señor es como lluvia. Como lluvia. La palabra es como rocío, es como un aguacero sobre el pasto nuevo. Y volvemos a lo mismo. Lluvia temprana, lluvia tardía. Y dice Moisés, la palabra del Señor es como esa lluvia, como ese rocío. Entonces volvemos a lo mismo. ¿A quién se refiere? Y parece mentira, es Moisés. Estamos hablando del Antiguo Testamento, pero simboliza el Espíritu Santo sobre cada uno. Simboliza ese alimento, ese vino, ese aceite. Ahora, el poder de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas, yo creo que cada uno lo conoce. Dijo nuestro Señor Jesucristo: pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora,
Les hablé de Moisés, les hablé de la cita de Deuteronomio, ¿cierto? Que habla precisamente de la lluvia temprana, de la lluvia tardía. ¿Para qué? Todo esto para poder hacer una conclusión, porque a veces nos preguntan o nos quedamos a medias. ¿Por qué se simboliza como la lluvia temprana el Pentecostés y por qué se habla de la lluvia tardía? Porque desde el comienzo el Señor dejó principios establecidos. Dios no hace nada al azar. Dice, Él planificó desde antes de la creación del mundo. Y quiero que veamos un poquitico a David, ¿cierto? Y es un versículo que yo ya lo he leído muchas veces, ¿cierto? Y es de esta cita bíblica cuando el profeta Natán confrontó a David por el pecado. ¿Cuál pecado? Pues al cometer adulterio con Betsabé, ¿cierto? Y después entonces se le hizo fácil mandar al frente de la batalla al esposo, a Urías, el hitita, para que lo mataran, para que muriera. Y entonces llegó el profeta Natán y lo confrontó. Y dice, no voy a leer todo el Salmo 51, también si quieren lo dejan ahí apuntadito, Salmo 51, y en un devocional en estos días que estamos en cuarentena, lo leen completo, lo analizan, pero simplemente quiero leer una cita bíblica que varias veces he leído también, que es Salmo 51 desde los versículos 10 al 13. Y dice la palabra del Señor así, dice David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Está hablando David, Antiguo Testamento, bajo la ley. Y dice el versículo 12, devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Oído al versículo 13, así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. ¿Cómo es que hace David o cómo dice David que va a hacer para enseñar a los transgresores y hacer que los pecadores se vuelvan al Señor? ¿Cómo? Volvamos si quieren a leer. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. David en el Antiguo Testamento, muchísimos años antes que el Señor dijera, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y me serán mis testigos, y dice la versión traducción al lenguaje actual, y hablarán de mí. Pero David ya lo había dicho. David ya lo había dicho. David ya conocía ese principio. ¿Cuál principio? El que para hablar y predicar la palabra y que el pecador se vuelva al Señor, necesita estar lleno del Espíritu. Oído, por eso les dije oído, servidores, oído, líderes, oído, pastores. Nos podemos gastar horas y horas haciendo un bosquejo hermoso de una prédica. Nos podemos gastar días de estudios escatológicos y de estudios bíblicos para hacer un devocional. Pero si no buscamos la llenura del Espíritu Santo. Que la palabra de Dios es viva y eficaz. Sí. Pero el Señor dijo, miren, no es por la fuerza, no es por ningún poder, es por mi Santo Espíritu. David dijo, no me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu, porque así es como voy a enseñar a los transgresores tus caminos y los pecadores se van a volver a ti. Y dijo el Señor a los discípulos, pero esperen allá reunidos, porque cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes es que van a poder ser mis testigos y van a poder llevar a los confines de la tierra. ¿A quién necesitamos? Al Espíritu Santo. No es solamente hablar en lenguas. No, mira. No, el Espíritu Santo es el que convence de pecado. La vida de un hijo de Dios es desde el comienzo, desde que el Señor quebrantó el corazón
desde que el Espíritu Santo convenció de pecado a usted y a mí, hasta cuando el Señor nos lleve, decida llevarnos, o hasta cuando arrebate la iglesia, desde comienzo hasta fin, es por medio del Espíritu Santo. No sé si me están oyendo. Desde comienzo hasta fin, desde que fuimos salvos por gracia al recibir a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, porque fue el Espíritu Santo el que nos quebrantó y nos convenció de pecado, hasta cuando el Señor decida llevarnos, desde comienzo al fin, es por medio del Espíritu Santo. Yo vuelvo e insisto, si yo les preguntara, si estuviera al frente de cada uno de ustedes y les preguntara cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo, ¿qué me responderían? Todos me dirían amén. Y todos quieren, así como he dicho muchas veces en la iglesia, la varita mágica que haga pum, bim, bum. Ya, llenos. Y esto lo digo con mucho respeto. El Espíritu Santo sabe cuán temeroso soy de estas cosas, pero tengo que ser claro con la iglesia. Es un toque del Espíritu Santo y muy diferente del Espíritu Santo. El toque del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te dice sí, sí, yo estoy aquí. Algunos caen, algunos lloran, otros gimen, otros se ríen, otros tiemblan. Gozo espectacular poder sentir que el Espíritu Santo es real. Y otra cosa es que la vida de un hijo de Dios esté llena del Espíritu Santo y dependa del Espíritu Santo desde el comienzo hasta el fin, y que todos lo comprendamos y realmente lo asimilemos. Todos queremos la llenura, pero una cosa es un toque del Espíritu Santo para que usted diga, me tocó, y otra cosa es estar lleno y vivir entendiendo al Espíritu Santo. Yo vuelvo e insisto, dice la palabra del Señor, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya. Si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando venga el Espíritu, convencerá al mundo de su error, convencerá al mundo de su error en cuanto a pecado, a la justicia y al juicio. Tal vez hemos vivido luchando porque es que yo quiero, usted en su casa diciéndole a su esposa, a su hijo, a su hija, a sus padres: usted tiene que ir a la iglesia, usted tiene que recibir al Señor, usted tiene, y usted toda la vida o lleva muchos años intentando en sus fuerzas, queriendo obligar a sus hijos, queriendo obligar a su esposo, a su esposa, queriendo obligar a sus padres de que se vuelvan cristianos evangélicos. Volverse cristiano evangélico. Esto se trata de pedirle al Espíritu Santo que obre en sus familias, que convenza, porque no es el pastor el que convence, no es usted la que convence o el que convence, no, es el Espíritu Santo de Dios. Fue Jesucristo el que dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando les envía el Consolador, al Espíritu de verdad, Él convencerá al mundo de pecado. ¿Usted quiere que su papá, su mamá, su esposo, su esposa o sus hijos estén convencidos de que están pecando? No va a ser en sus fuerzas. No va a ser por ningún poder. Es que el pastor, si les habla el pastor, sí se salvan. Es más, me viene a la memoria, ¿cierto? El rico y el pobre Lázaro, el mendigo, y después de que murieron, ¿cierto? El rico dijo: Padre Abraham, mande a Lázaro para que le hable a mis hermanos, a mi familia, para que se arrepientan. Abraham le dijo: no, así regresará uno de la muerte. No va a pasar. Además, estamos separados.
el infierno, el cielo, el paraíso. Estamos separados, no podemos ni de aquí para allá ni de allá para acá. No. La palabra de Dios se predica. Lo que necesitamos es buscar que sea el Espíritu Santo. Usted que ya conoce de Dios, usted que es líder, usted que es servidor, usted que es pastor, usted llámelo como lo quiera llamar, siervo de Dios o profeta, hoy en día también apóstol, todo eso yo lo respeto, pero si no es a través del Espíritu Santo no va a funcionar. Si no buscamos la llenura del Espíritu Santo no va a funcionar. Si no es el Espíritu Santo el que convence de pecado, no va a funcionar. Iglesia, despertemos. Es el Espíritu Santo el que convence, no son sus fuerzas, no son... No, es el Espíritu Santo. Cada servidor, cada líder, cada persona, cada siervo del Señor, cada devocional, cada palabra, pídanle al Señor que los llene de tu Santo Espíritu. Señor, ¿qué quiere que yo diga? ¿Qué quiere que yo hable? Habla por mí. Quiero ser esa vasija de barro, quiero ser ese instrumento tuyo. Que seas tú hablando por mí. Es Él, es el Espíritu Santo el que convence. Es la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Es más, dice en Efesios capítulo 4, versículos del 30 al 32, no agravien al Espíritu Santo de Dios. En casita, allá que están en casita, ¿cierto? Pueden leer todo después de que termine la palabra o la deje apuntado también en Efesios capítulo 4. Tienen para hacer devocional, mejor dicho, toda la semana. Efesios capítulo 4, versículos 30 al 32 dice, no agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. ¿Qué es lo que nos da la salvación? El sello del Espíritu Santo. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia, más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros y perdonen mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Eso es una sola partecita. Si ustedes leen todo el capítulo, ahí van a encontrar y dicen que toda mala palabra, ¿cierto? Toda grosería, todo eso no debe ser de un hijo de Dios. Ahí van a encontrar todo eso. Ahorita no lo lean, quiero que me presten atención. No agravien al Espíritu Santo. Yo por eso les digo que la vida del cristiano, del Hijo de Dios, de principio a fin, tiene que ver con el Espíritu Santo. De principio a fin, tiene que ver con el Espíritu Santo. Yo vuelvo e insisto, vamos a poner ejemplos cortos, rápidos. Yo sé que el tiempo se nos pasó, pero vamos a poner un ejemplo corto. Usted tuvo una discusión con su pareja, con su esposo, con su esposa, y usted siente esa voz que le dice, vaya, pida perdón. Y entonces usted dice, ¿qué voy a pedir yo perdón? No es que me ofendió a mí fue el que me trató mal, ese o esa me trató mal y no. Yo no pido perdón, que él venga o que ella venga. Y no. Pero después, ¿cierto? Cierto que tengo devocional para mañana. Y entonces corre a decirle, Espíritu Santo, muéstrame qué palabra para mañana. Pero el Espíritu Santo le estaba hablando antes de que pidiera perdón y no lo hace. No, ¿yo por qué? Y la palabra dice, no agravien al Espíritu Santo. ¿Qué es agraviar? Entristecer. Y yo vuelvo e insisto, queremos la unción, pero cuando yo la necesito. Queremos al Espíritu Santo cuando me conviene. Queremos que sea ese comodín que lo quito y lo pongo, lo quito y lo pongo.
No, la vida con el Espíritu Santo no funciona así. Es un continuo andar con el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: no agravien al Espíritu Santo con el que fueron sellados para el día de la redención. Abandonen la amargura, la ira, el enojo, los gritos, las calumnias, toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos, compasivos y perdónense mutuamente. Entonces el Espíritu Santo dice: ve y pide perdón. Y de pronto no se dice: Espíritu Santo, pero fue que él me ofendió. Pero el Espíritu Santo le va a devolver: ve y pide perdón. Y entonces usted va y dice: ¿sabe qué? Mi hija o esposa o mi amor, perdóneme. Y de pronto la esposa lo va a mirar o el esposo lo va a mirar y le va a decir: ¿sabe qué? No, perdóneme usted a mí, fui yo. ¿Quién dio el primer paso? Usted. Pero después, cuando usted va a hacer el devocional, ¿cierto? Y le dice: Espíritu Santo, guíame. El Espíritu Santo va a decir: claro que sí, cómo no. No es que usted es sensible a la voz de él, pero no es cuando a usted le conviene, es todo el tiempo, de principio a fin. Y yo vuelvo, insisto, iglesia, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es continua. Es más, quiere que les diga, la obra del Espíritu Santo es de doble vía. Va, viene, va, viene. ¿De qué se trata eso? ¿Qué quiere decir Moisés o el pastor con eso? Le voy a poner así de sencillo. Yo preparo una palabra, le pido al Espíritu Santo que me guíe, así como es hecho siempre desde que empezó Familia de Dios. Y no es que quiera decir Moisés es un santo, no, siempre le he pedido al Señor que hable por mí y que me permita ser un instrumento de Él. Soy una simple vasija de barro. Pero vuelvo, insisto, y entonces yo le pido al Espíritu Santo que hable por mí. Y entonces el Espíritu Santo obra en mí para la palabra, llevarla, y obra en las personas para quebrantar y poner sensible el corazón. En mí y en la persona. Pero si yo ni siquiera le doy cabida al Espíritu Santo, por gracia el Señor va a permitir que otros sean salvos, pero no porque yo le esté dando espacio. Queremos un avivamiento poderoso. Queremos que el Espíritu Santo obre. Necesitamos darle cabida al Espíritu Santo, ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Queremos un avivamiento poderoso, necesitamos al Espíritu Santo obrando. De nada sirve cantar bonito si usted no le da cabida al Espíritu Santo para que te use como instrumento y las personas sean quebrantadas cuando usted entona una alabanza. Obra en usted, obra en la iglesia. Doble vía. De nada sirve escribir un devocional. A mí me parece que esto es así. ¿A usted le parece? ¿O por qué no le preguntas al Espíritu Santo qué es lo que quiere que usted escriba? Para que cuando usted escriba, sea el Espíritu Santo escribiendo por usted. Y cuando las personas lean, sea el Espíritu Santo quebrantando el corazón de esa persona. Es entender ese principio del obrar del Espíritu Santo. Puedo seguir colocando aquí, pero el tiempo se nos agota. Es más, le voy a poner otro ejemplo. La ofrenda, el diezmo. Y siempre se lo he dicho a la iglesia. Los que se congregan en Familia de Dios lo saben, pero lo voy a decir ahorita. Siempre he dicho, si usted ofrenda o diezma con su corazón arrugado, la plática se perdió. Y usted dirá, ¿pero por qué? Porque la palabra del Señor dice, traed los diezmos al alfolí con alegría. Y dice en Malaquías, y vean si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobre
y abunde. Usted dice, yo voy a llevar esta ofrenda con alegría al Señor porque sé que me va a bendecir y el Espíritu Santo está obrando. Usted está bendiciendo un ministerio y Dios te va a bendecir en regreso. Doble vía. Y entonces esa ofrenda que usted da con alegría, estoy seguro que el Señor la va a multiplicar en el ministerio y lo que usted dio, el Señor se lo va a multiplicar a usted. El obrar en doble vía del Señor. Pero de nada sirve usted dar una ofrenda con el corazón arrugado y yo no debo ni siquiera de ofrendar porque es que entonces esa platica me va a hacer falta. No la dé porque esa platica se perdió. El Espíritu Santo siempre está obrando. Tal vez la gente no lo note, tal vez usted no lo note, pero Él está obrando todos los días, a cada instante, en la vida de cada uno. El problema es, ¿somos sensibles a la voz del Señor? ¿Somos sensibles al Espíritu Santo? ¿O todos los días vivimos agraviándolo? Es más, ¿cuándo fue su lluvia temprana entonces? Ya no refiriéndonos a un periodo de gracia, sino a una persona en particular. Cuando usted recibió al Señor en el corazón, cuando usted fue quebrantado de alguna manera porque escuchó una palabra, porque escuchó una prédica, porque vio una película, porque escuchó una canción, de la manera como al Señor le haya placido quebrantar su corazón, ese era el Espíritu Santo trayendo a su vida esa lluvia temprana. Ahí comenzó su vida de hijo de Dios. Ahí llegó su lluvia temprana para mojar la tierra seca, para que la semilla de la palabra de Dios quedase sembrada. Y en el transcurrir de su vida, si usted es sensible, ¿cierto?, a la voz del Señor, va a empezar a crecer ese crecimiento espiritual que Dios te va a dar. Y algún día el Espíritu Santo va a permitir que usted dé frutos, y fruto que perdura. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo obrando en tu vida. Yo espero que hoy no se le olvide la necesidad que todos tenemos del Espíritu Santo. Yo espero que hoy no se le olvide el obrar del Espíritu Santo en tu vida, en tu familia, en tu iglesia. No es por cuánta fuerza tienes, es cuánto le permites al Espíritu Santo obrar. Es cuánto usted, si quiere que su familia llegue a los pies del Señor, dígale: permítame, Espíritu Santo, ser instrumento tuyo para que mi familia sea salva. No es por la fuerza, es por el Espíritu Santo. Amado Dios y Padre Celestial, nos acercamos al trono de la gracia en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y bajo esa preciosa unción de tu Santo Espíritu. Gracias te doy, oh Rey, por este tiempo que me permite, Señor, ser instrumento tuyo, compartir tu palabra tal como la pones en el corazón. Y, Señor, muchísimas gracias por permitirme esta oportunidad, Señor, de llevar el mensaje tuyo. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, tocando cada vida. Que hoy esta palabra quede como alimento en cada uno, Señor. Que seas tú obrando, Señor, en cada persona a la cual tú le llevarás este mensaje, Señor. Porque tú eres, Señor, el que también puedes hacer que este mensaje, Señor, vaya por redes sociales, Señor. Que cada uno de los que están oyendo este mensaje lo puedan compartir, Señor, a cada familiar, a todos sus amigos, a todos sus contactos. Eres tú el que colocas tanto el querer como el mensaje, Señor, sea tu voluntad de que lleguen a muchos para bendición. Te doy gracias, Señor. Te doy la honra y la gloria. Eres tú, Espíritu Santo, el que obras, y gracias por permitirme ser tu instrumento. Alabo y bendigo tu santo nombre, Señor. Bendigo cada persona que ve este mensaje. Bendigo cada familia, Señor, ahí representada. Levanto palabra de vida, palabra de salvación, palabra de sanidad, palabra de libertad, Señor, en cada persona que oye este mensaje. Y declaro, Señor, que es la gloria tuya, el poder tuyo, el que desciende sobre cada vida y cada familia.
Los bendigo, Señor, con toda bendición de lo alto, con bendición tuya, bendición de Padre, bendición de Hijo y bendición de Espíritu Santo, Señor. Te damos las gracias, te damos la honra, la gloria y rendimos a ti, Señor, todo tributo, todo poder y toda majestad por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios me los bendiga, que los guarde, salude a su familia, dele un abrazo a su familia, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus papás, a sus hermanos, a su familia con la que estás y dígale cuánto anhela que sea el Espíritu Santo llenando su hogar. Dios me los bendiga. Nos vemos, si Dios nos lo permite, el jueves en otro servicio o en otra conexión para que compartamos la palabra del Señor. Bendiciones.